transmitiendo desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. Son ya las 9 de la mañana con 33 minutos, 9 con 33 hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio de Punto 9 aquí a través de esta señal de www.forexhispana.com. Yo soy Sergio Rocha y me da muchísimo gusto estarles saludando el día de hoy desde este espacio. A usted que nos sintoniza todos los días de lunes a viernes a partir de las 9:30 de la mañana. Muchas gracias, la verdad, por estarnos acompañando y bienvenidos a este espacio. Oiga, el día de hoy tenemos uno de los puntos donde a mí más me gusta ver las ondas de Elliott, y es cuando de repente las señales se vuelven más claras para un lado que para el otro, y el mercado reacciona en consecuencia de esto. Teníamos en los últimos días al euro y a la libra caminando como hermanitos, ¿no? Para donde apuntaba uno, apuntaba el otro. Y el día de hoy, en esta jornada, tenemos una caída de 118 pips en lo que es la libra, y un alza de prácticamente 90 pips para lo que es el euro el día de hoy. ¿Qué pasó, no? ¿Cómo es posible que esto pase? Bueno, pues las ondas de Elliott implicaban que esto podría estar pasando, y así es como se están viendo las cosas el día de hoy, y me da muchísimo gusto tener este tipo de ejemplos para relatarle a usted lo que se está viendo desde este escenario. Por lo pronto, ¿qué pasa el día de hoy? Que bueno, que la sesión no está siendo nada fácil allá en Europa. El DAX Industrial cae 1.41%, está en las 11.996 unidades. El CAC 40 de Francia pierde 0.81% y la tenemos en las 5.020 unidades. El IBEX 35 baja 1.20% y lo tenemos en las 10.978 unidades, otra vez por debajo de las 11.000, mientras que en esta mañana, curiosamente, el FTSE 100 de Inglaterra está ganando el 0.31% y está cotizando en este momento en las 6.825 unidades. En Estados Unidos, por cierto, en esta apertura, el Dow Jones está bajando 0.58% y cotiza en las 17.873 unidades el día de hoy. Dentro de lo que son los mercados asiáticos, el Nikkei 225 de Tokio tiene una ganancia del 1%, mientras que el Standard & Poor's asiático ganó el 0.8%, cuando se logra vislumbrar, ¿no?, atrás de bambalinas, que bueno, pues en realidad tendríamos allá en lo que es precisamente el Banco de la Reserva de Australia la posibilidad de que sí venga más adelante un recorte de tasas adicional, y que el no que hubo en la última reunión de política monetaria por este movimiento no es un no definitivo, sino es más bien espérate un poquito, vamos a ver cómo la nueva variable que es la debilidad, que bueno, eso de nuevo es un decir, pero la variable de la debilidad del dólar australiano, que se ha visto pues incrementada obviamente con este rally del dólar, estaría beneficiando a la economía australiana. Vamos, como quien dice, no vaya a ser que le pongamos demasiado estímulo a algo que ya no necesitaba tanto, porque había una variable que estaba relajando las condiciones, ¿no? Esto es lo que tenemos el día de hoy en lo que se llega a leer en lo que es el movimiento del dólar australiano, que en realidad prácticamente no se está moviendo el día de hoy, está bastante tranquilo, pero bueno, la falta de reacción de la gente con respecto al dólar australiano, y por el otro lado el alza de las acciones allá en Australia para esta jornada, me parece que en parte dicen, bueno, seamos también nosotros pacientes con el gobierno del Banco de la Reserva de Australia. Así es como están colocándose las cosas el día de hoy en lo que es el tema de los commodities. Tenemos por un lado a lo que es el crudo volviendo a bajar. Ayer tuvo una caída importante, muy interesante,
y hoy vuelve a bajar el crudo en esta mañana. En este momento lo tenemos cayendo. El West Texas Intermediate está bajando el 1.16% con respecto al cierre del día de ayer, 43.37 la cotización del crudo del West Texas Intermediate, y el del Mar del Norte lo tenemos con una caída del 0.84% en esta jornada en 52.93. Ya para lo que va del año están perdiendo 18.6% el West Texas Intermediate y 7.67% el Brent del Mar del Norte. Mientras tanto, en los metales preciosos hoy se empieza a ver un movimiento más claro hacia la baja. El oro baja a 1.03%, está en las está en las $1,144 con 50 centavos la onza, mientras que la plata está en 15.44 la onza, una caída del 1.36% para el día de hoy. El dólar index con un movimiento todavía muy ligero hacia la baja, pero presionando un poco más hacia la baja en estas jornadas, ¿no? Que desde ayer decíamos, de aquí al miércoles que se decida la postura de la Reserva Federal de Estados Unidos, con el comunicado de la Federal Open Market Committee que vamos a tener mañana a las 2 de la tarde, y a las 2:30 también vamos a tener aquí la traducción simultánea que le vamos a hacer del discurso de Janet Yellen a la prensa. Pues hasta que no se tenga esa información, probablemente la liquidez en el mercado va a ser baja, como lo vimos hace un rato en el dólar canadiense, ¿no? Que decíamos, bueno, se pegó de repente un brinco de unos 30 pips y finalmente no cambió mucho lo que estaba haciendo previamente. Lo mismo esperaríamos pues de aquí a mañana a las 2 de la tarde, porque insisto, la gente está poco dispuesta a arriesgarse en un mercado donde pues el periodicazo es el que va a mandar, ¿no? Finalmente la decisión de unos cuantos es la que va a acabar mandando, y entonces, bueno, pues habrá que ver qué es lo que estos cuantos deciden y después cómo se acomoda ya el resto de los operadores a esas decisiones. Por lo pronto así las cosas. En las monedas de América Latina con respecto al dólar, pocos movimientos en la mayoría de los casos, igual que pocos movimientos ha tenido el día de hoy el dólar. Sin embargo, vemos ahí un desliz del 0.1% en el peso mexicano con respecto al dólar, que vuelve a subir a los 15.42 en esta mañana. El peso colombiano pierde pues un poco más, un 0.4% el día de hoy, y continúa subiendo el dólar con respecto al peso colombiano hacia los 2.679.40. El peso chileno se desliza un 0.1% también, está en 641.04 en esta mañana. Y la Kirchner dice que de ayer a hoy se le fortaleció el peso argentino 0.23%, como ve usted, está en 8.7810, dice la Kirchner. El sol peruano sin cambios en esta mañana en 3.0864, y el dólar yuan vuelve a bajar 0.26%, y sí fue un movimiento fuertecito. Lo tenemos en los lo tenemos en este momento en el 6.2459. Tuvo allí un par de picos hacia la baja interesantes que lo llevaron hasta los 6.2070 en esta jornada del día de hoy. Y en general el dólar yuan parece que está queriendo dar la vuelta de campana, ¿no? Y está pues peleando por rechazar la zona de resistencias que estaban entre los niveles de los, digamos, 6.25 y 6.2880, ¿no? Mayormente. ¿Le alcanzará la fuerza para dar la vuelta? Eso es lo que todavía está por verse. Yo la verdad es que no lo tengo claro, pero sí que ha tenido presiones hacia la baja fuertes en los últimos días. Sobre todo pues está intentando llegar a estos mínimos desde el pasado 25 de enero, y se ha quedado ahí como si tuviera poco, vamos, que hay la idea de que podría venir más estímulo por parte del gobierno de China, y esto es lo que me parece que de alguna manera mantiene todavía la presión alcista en este par. Vamos a ver cómo siguen las cosas por delante, pero así por lo pronto el día de hoy.
Y continuando con más información el día de hoy, antes de irnos al primer corte comercial, déjenme ver cómo estoy de tiempo. No, ya vámonos al primer corte comercial. De regreso le cuento cómo están los fundamentales del día de hoy que le estuvieron dando rostro a esta jornada. Punto 9. Lo hacemos juntos. ¿Conoce al Carry Trade? ¿Sabe cómo puede afectar en sus estrategias el desequilibrio entre los rendimientos ofrecidos por el país al que le compra su divisa y el país de la cual está vendiendo? Descubra cómo puede hacer que el Carry Trade refuerce su estrategia de operación con el curso de Carry Trade de 7 pasos, disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Son ya en este momento las 9 de la mañana con 44 minutos y déjenme platicarle que las viviendas construidas en febrero en Estados Unidos bajaron un 17% mensual hasta un ritmo anual ajustado a efectos de calendario de 897,000, señal de la irregular demanda en el mercado inmobiliario en un invierno que está siendo de por sí duro. Según los datos del Departamento de Comercio, las viviendas unifamiliares, que excluyen apartamentos y representan 2/3 del mercado, bajaron un 14.9%. Las viviendas plurifamiliares, que incluyen apartamentos, cayeron un 20.8%, todavía más. Las solicitudes de nuevos permisos de construcción, que pues de alguna manera son un proxy de cómo vendrá la actividad en los próximos meses, estos aumentaron un 3%, y bueno, pues los economistas estaban previendo que las viviendas iniciadas alcanzarían en febrero un ritmo de 1.04 millones y los permisos un ritmo de 1.06 millones. Esto quedó pues obviamente por debajo, ¿no? La cifra el día de hoy, las cifras de construcción de vivienda están siendo muy volátiles, sobre todo al principio del año. Le decía yo cuando dimos este fundamental que esto remembraba de alguna manera la cifra que veíamos en el febrero del año pasado, cuando la caída había sido de un 16%, ahora es de un 17% la caída a 897,000 unidades en los inicios de viviendas allá en los Estados Unidos. Dicen por acá que bueno, pues sin embargo todavía hay condiciones para que el mercado inmobiliario gane fuerza en los próximos meses. Los tipos de interés están en mínimos históricos y el crecimiento del empleo se está acelerando, sí, pero también la perspectiva de un aumento en las tasas puede pegarle al mercado inmobiliario, entonces vamos a ver ahí ese efecto, cómo es que se procesa en las próximas mediciones. Por lo pronto, la cautela parece que está imperando en este principio de año. Pasando a otro tema, fíjese usted, en Europa los precios de consumo volvieron a bajar en la eurozona en febrero, en términos interanuales, aunque a un menor ritmo que el mes anterior, lo que indica que la amenaza de deflación se está reduciendo a medida que los bancos centrales van ampliando las medidas de estímulo. Según los datos publicados este martes por la agencia de estadísticas europea Eurostat, el índice de precios de consumo allá en la eurozona cayó un 0.3% en el comparativo interanual en febrero. Esto quedó en línea con lo que se estaba esperando, y también
quedó con una caída menor a la del 0.6% que se habría registrado en enero. En términos mensuales, el índice de precios al consumidor aumentó un 0.6%, también en línea con lo que el mercado estaba esperando. El índice de precios al consumidor subyacente, que elimina los precios de los elementos más volátiles como alimentos frescos o energía, aumentó un 0.7% en el comparativo interanual y un 0.6% en el comparativo mensualizado, lo que indica que el abaratamiento del petróleo está aún sin tener efectos secundarios relevantes. En cuanto al conjunto de la Unión Europea, la caída interanual de los precios en febrero fue también inferior a la registrada en enero, ya que los precios de consumo en los 28 países que están en esta zona, o en este grupo, bajaron un 0.2% en el segundo mes del año respecto al año anterior, mientras que el descenso de los precios de enero había sido del 0.5%. 20 miembros de la Unión Europea registraron una caída interanual de los precios en febrero frente a 23 que habrían registrado una caída en el mes de enero. El descenso de los precios en los últimos 12 meses hasta febrero se debe en gran medida, dicen, al abaratamiento de los costes de la energía, aunque este fue marcadamente inferior, este abaratamiento, al del mes anterior en la eurozona. Los precios de la energía subieron 1.6% en el comparativo mensual para este mes de febrero. Y pasando a otro dato allá en la eurozona, fíjese usted que la confianza de los inversionistas en la mayor economía de Europa, Alemania, aumentó en marzo por quinto mes consecutivo, lo que sugiere que la recuperación económica pues está todavía teniendo impulso, aunque el crecimiento fue bastante inferior a lo que estaba esperando el mercado, lo que pues habla de que en realidad la fuerza no está continuando tanto como se esperaría. El indicador CEP de confianza económica aumentó a 54.8 en marzo desde el 53 de febrero. Pero bueno, pues quedó bastante por debajo de la expectativa de 60 que tenían los economistas. En concreto, la persistente evolución positiva de la economía interna confirma la idea de los expertos, decía Clement Fuest, presidente del CEP, en su comunicado. Sin embargo, añadió que se está realizando un progreso limitado en lo referente a la resolución del conflicto de Ucrania, sobre todo en el tema de la crisis de deuda soberana en Grecia, y esto es lo que está afectando negativamente a la confianza, agregaba el señor Clement Fuest, presidente de la CEP, el día de hoy. Bueno, pues ahí tiene usted lo que fue el dato de esta mañana. Y fíjese con la novedad con la que nos levantamos el día de hoy. El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, dijo este martes que no se puede descartar una caída temporal de la tasa de inflación a territorio negativo. Ojo, esto lo está diciendo el gobernador del Banco de Japón, que fue puesto precisamente para hacerle la chamba a Shinzo Abe de regresar la inflación hacia el 2%, El señor Kuroda dice el día de hoy, pues ¿sabe qué? Es que está en chino. En declaraciones durante está en japonés diría él, ¿no? En declaraciones durante una rueda de prensa posterior a la reunión de política monetaria en la que el Banco Central decidió mantener la política monetaria sin cambios, el señor Kuroda dijo que no puede descartarse que el índice de precios al consumo entre en territorio negativo, aunque dijo que buena parte de las recientes caídas de las tasas de inflación se pueden explicar con el descenso de los precios del crudo, vamos, en Japón como en todo el mundo, ¿no? Kuroda además reiteró la previsión de que las tasas de inflación alcanzarían el objetivo del 2% en o cerca del año fiscal 2015, que termina en marzo del 2016, y fíjese cómo ha estado evolucionando esta idea, Primero decían que para el 2015 ya estaría arreglado el asunto, luego que no, que en el año fiscal 2015, que termina hasta el 2016, y hoy dicen que en o cerca, es decir, cerca también puede ser más allá de, ¿no? Porque antes ya no fue, ¿está de acuerdo? Entonces, ¿para qué le agregas la palabra cerca? Pues puede decir que puede ser en 2016, por ahí de diciembre, y siempre es que el mañana es donde las cosas y las posibilidades entran, ¿no? En un comunicado publicado luego de la reunión, el Banco de Japón dijo que el crecimiento interanual del índice de precios al consumidor básico podría ser cerca de cero por ahora, citando los efectos de las fuertes caídas de los precios de la energía, y esto significa que el Banco de Japón cree posible que la inflación registre temporalmente tasas negativas
El Banco Central dijo el mes pasado que la inflación podría ralentizarse por ahora. Y respecto a los recientes repuntes de la renta variable, Kuroda dijo que no cree que los precios de las acciones se hayan desviado demasiado respecto a los resultados corporativos. Además, el gobernador dijo que la decisión del Banco Central de comprar fondos cotizados no busca apoyar a la bolsa de Tokio. No, usted no vaya a creer eso, sino meramente reducir el sentimiento de riesgo que hay en el mercado. Bueno, pues ese sentimiento de riesgo, la verdad es que no se ve en lo que va del año. Tenemos una alzada de un 11.4% en el Nikkei 225 de Tokio. A mí no me parece que la gente tenga aversión al riesgo en este momento allá en Tokio, ¿no? Pero bueno, pues así las cosas el día de hoy. ¿Qué es lo que está frenando a la inflación allá en Japón de fondo, ¿no? Donde realmente se están preocupando, me parece a mí, lo que es precisamente el tema del salario real. Los salarios reales en Japón han estado cayendo en los últimos 18 meses de manera consecutiva. Y esto obviamente está haciendo que la gente diga, ¿sabes qué? Ahora no gasto simplemente porque no me puedo dar ese lujo, ¿no? Y se está apretando el cinturón. Además, otra cosa, si no se viera esta falta de consumo allá en Japón, ¿por qué no aprovechar este momento para dar el siguiente aumento de impuestos que ya tenían previsto y programado, ¿no? Y se acuerda usted, se echaron para atrás a la mera hora en hacerlo porque decían que las condiciones no eran sustentables. Esto era obviamente antes de que los precios de la energía bajaran y cuando pues parecía que realmente el golpe del aumento a los impuestos a las ventas sí estaba pegando. Bueno, pues así las cosas por lo pronto en este caso. Y continuando con más información, el día de ayer por la tarde el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, decía que está habiendo una recuperación económica en la eurozona y invitaba a los gobiernos a aprovechar la mejora de las perspectivas económicas para avanzar en esas reformas que mejorarían el escenario de crecimiento a largo plazo en la región. Draghi también pidió a los líderes europeos que pues dieran un gran salto hacia un mayor reparto de la soberanía nacional. Reparto, de la soberanía. ¿A qué se puede repartir eso? De su soberanía nacional para reforzar las normas que gobiernan el área del euro. La mayoría de los indicadores sugieren que se está produciendo una recuperación sostenida, decía Draghi en sus comentarios durante una conferencia en Frankfurt. La confianza entre las empresas y los consumidores está aumentando. Las previsiones de crecimiento se han revisado al alza y el crédito bancario está mejorando tanto en el lado de la demanda como en el de la oferta, dice el día de hoy Draghi, citando los beneficios económicos de la caída de los precios del crudo, entre otras cosas, como son las medidas de estímulo adoptadas por el Banco Central Europeo desde mediados del año pasado, que todo esto, dice, junto está llevando a una considerable relajación de las condiciones de financiamiento, además de las reformas económicas implementadas por varios miembros en la eurozona. La semana pasada el Banco Central Europeo, pues hay que recordar, comenzó su programa de compras a gran escala de bonos soberanos y de otros instrumentos de deuda como parte de su política de expansión cuantitativa. El plan fue aprobado por el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo el 22 de enero. Y bueno, pues el Banco Central anunció que comprará un total de 60,000 millones de euros al mes en bonos gubernamentales de la eurozona, instrumentos de deuda que son emitidos por las instituciones de la Unión Europea y instrumentos también de deuda privada en este mes. Y de aquí hasta septiembre del 2016 las compras podrían seguir después de esa fecha si la inflación no hubiera mostrado señales de recuperarse a niveles cercanos al objetivo del Banco Central Europeo, que es tenerlas pegado pero por debajo del 2%. Bueno, pues ahí tiene usted lo que dijo el día de ayer el señor Draghi. Y vamos a un corte comercial, pero de regreso, ¿sabe quién dice que Grecia no va a pagar? Pues nada más y nada menos que el nuevo director ejecutivo de estabilidad financiera del Banco de Inglaterra. Le voy a tener los detalles. Además, el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, se reunirá con la canciller alemana Angela Merkel en Berlín el próximo lunes, y también le voy a tener los detalles de lo que es precisamente, fíjese usted, un efecto que podría ser interesante, sobre todo para el dólar australiano. Al parecer China no está bajando revoluciones en su exportación de acero barato, y bueno, pues vamos a ver esto cómo está en un artículo retratado por el Wall Street Journal el día de hoy. Regreso después de este corte.
¿Y tú, qué escuchas cuando operas? Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información. La señora Pelosi continuó el movimiento alcista. Tenía hasta la zona de los 28. Reporta que hay columnas de humo. Pero es el próximo dato a las 7. Estamos listos para escuchar la conferencia. Si usted había tomado el rally, convertir esta operación en un boleto gratis a la oportunidad. Seguimos en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. En vivo, música e información desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde, hora de Nueva York, por forexhispana.com. Y mire, esta mañana revisando las cifras del dólar y revisando las cifras de la libra, en realidad me parece que la caída de la libra, si usted le quiere poner una justificación más allá del conteo de ondas de Elliott, se debe a que la libra está siendo débil, más débil que el dólar el día de hoy. Es decir, el dólar está en una fase de retroceso, sí, pero la libra está en una debilidad peor. Si usted ve el cambio que ha habido en la libra con los principales pares, a excepción de lo que es el real brasileño, la libra se está debilitando contra todos los pares, así que ya desde ahí le digo cómo está el real brasileño, pero bueno, la libra se está debilitando contra todos sus contrapartes, con la gran mayoría entre un 0.40 y un 1% más o menos el día de hoy. Hay algunos casos extremos en ambos casos, por ejemplo, con respecto al dólar neozelandés, la debilidad es de apenas del 0.11%, el caso más agresivo de debilidad lo tiene contra... no sé qué moneda es esta, pero el CZK está perdiendo 1.29%, ahorita le digo qué moneda es esa, pero vamos, las debilidades son mucho más fuertes. Si usted analiza lo que está pasando el día de hoy o revisa lo que está pasando hoy con el dólar, bueno, pues el dólar el día de hoy trae fortalezas contra el euro, el dólar se está debilitando con respecto al euro, por ejemplo, 0.6%, con respecto a lo que es el real brasileño, 0.61%, pero fuera de eso, en realidad el dólar está bajando con la mayoría de sus contrapartes en esta jornada del día de hoy, ¿no? Es decir, el dólar se está debilitando 0.61% con el euro, está debilitándose 0.90% contra el CZK famoso, 0.63% con la corona danesa, 0.52% contra el franco, 0.38% con la libra el día de hoy, en fin, ¿no? Las debilidades son bastante menores a lo que estamos viendo en el espectro de la libra, ¿no? Entonces, por eso le digo, sí es verdad, el dólar el día de hoy se está debilitando, pero lo que es la libra está debilitándose mucho peor el día de hoy. Y vamos a continuar con la información en esta mañana del día de hoy. El nuevo director ejecutivo de estabilidad financiera del Banco de Inglaterra, Alex Bracer, dijo este martes que no era probable que Grecia pudiera pagar sus deudas. Bracer dijo que los diputados, le dijo a los diputados del Reino Unido que Grecia sí, en teoría podría tener suficiente superávit para devolver poco a poco su deuda, pero que el daño político que podría provocarle hacer esto sería insoportable, así que Grecia no pagará su actual deuda en ningún escenario realista, decía Bracer, ante una comisión del Parlamento sobre política económica allá en el Reino Unido. Dicen que las cosas se ven mejor desde afuera. Y bueno, pues aquí tiene usted una opinión de alguien que está por lo menos un poco menos adentro de este tema, de lo que están, pues los que ahorita están negociando precisamente con Grecia la mejor solución posible para su paquete de rescate. Y continuando con más de este tema de Grecia, el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, se reunirá con la canciller alemana Angela Merkel en Berlín este lunes que viene, en medio de las tensas relaciones que se están dando con Grecia, en medio de la negociación de este programa de reformas que Grecia debería de tener y que se le está exigiendo. Y por el otro lado, bueno, pues las exigencias que Atenas está haciendo a Alemania
para que le pague las reparaciones de la Segunda Guerra Mundial. Hágame usted el favor, ¿de dónde vino a sacar cosas el actual gobierno de Grecia? Bueno, pues en una conversación telefónica, Merkel le dijo a Tsipras, ¿sabes qué? Mira, vente, siéntate en el casco que tengo en mi oficina y ya después vemos, ¿no? Ahí estoy citando un chiste que por ahí lo tengo publicado en uno de los de los posts que hacíamos cuando estaba negociándose el rescate bancario de España, ¿se acuerda usted? Bueno, pues ahí tiene usted. La canciller va a recibir al primer ministro Alexis Tsipras en la Cancillería este lunes por la tarde, decía el portavoz de Merkel, Steffen Seibert, en un comunicado. Y pues la reunión se produce en este momento en donde hay tensión en este gobierno. Ya vio usted la queja que ponía, ¿no? Por medio diplomático inclusive, Alexis Tsipras, o bueno, la administración de Alexis Tsipras contra Wolfgang Schäuble, por comentarios que habría vertido, según la prensa griega, sobre Yanis Varoufakis, el ministro de Finanzas de Grecia. Después, este fin de semana, volvió a aumentarse la rispidez porque salió al aire, primero había salido un documental donde Yanis Varoufakis decía que bien sabían los europeos que Grecia simplemente no podía pagar el préstamo que se le había concedido, ¿no? Y luego este fin de semana salió también volvió a dársele revuelo, una publicación donde Varoufakis habría participado en una campaña, mediática que se había dado en Grecia, que era enséñale la Britney señal a los alemanes, ¿no? Enséñale el dedo sucio, dicen, a los alemanes. Entonces, bueno, pues ahí las cosas se dan vuelta a complicar y pues están en estos dimes y diretes. El primer ministro de Grecia volvió a sacar el asunto de las reparaciones de la Segunda Guerra Mundial en un discurso ante el Parlamento de su país la semana pasada, mientras que el ministro de Justicia Nikos Paraskevopoulous, ande usted, incluso sugirió que Atenas podría apoderarse de activos alemanes en el país. Imagínese usted si hacen eso, Esto es ladrar con lo que no tiene, o sea, tan simple como que chasquee Alemania para que Atenas se parta en dos, pero en fin. Tsipras se va a reunir y yo creo que es lo que le va a ir a explicar Angela Merkel, ¿no? Va a decir, a ver, vente mi niño y déjame te explico cómo son las cosas. Tsipras se va a reunir además con sus homólogos en una cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea esta semana en Bruselas. Mire, si Alemania no está parpadeando ante la amenaza de Putin de apropiarse de los activos alemanes en Rusia, ¿usted cree que se va a preocupar por los activos alemanes en Grecia? Pues ya con eso le digo todo. Pero bueno, en fin, así las cosas el día de hoy. Y ya se nos acabó el tiempo el día de hoy. Nada más le comento muy rápidamente. El enorme motor siderúrgico de China decidió no bajar las revoluciones a pesar del enfriamiento de su economía y está inundando al mundo de exportaciones baratas, haciendo que los productores en todo el mundo soliciten la protección de sus gobiernos ante la caída de los precios desde la Unión Europea hasta Corea del Sur, incluyendo a India. El exceso de oferta de metal chino está trastocando los patrones comerciales y generando batallas territoriales entre las siderúrgicas locales. En Estados Unidos, el segundo consumidor mundial de acero, una nueva ola de despidos está renovando los llamamientos para que el gobierno de Estados Unidos imponga aranceles a el acero chino. Las exportaciones de acero de China crecieron 63% a 9.2 millones de toneladas en enero frente al mismo mes del 2014 y van camino a superar los 82.1 millones de toneladas despachadas del año pasado. Tal cifra representa un aumento del 59% a su vez con respecto a lo que habrían exportado en 2013 y ha sido la mayor cantidad de acero exportada por un país durante este siglo. China produce la misma cantidad de acero que el resto del mundo combinadito, más de 4 veces el máximo de producción alcanzado por Estados Unidos en la época de los 70. Sin embargo, conforme el crecimiento chino pierde fuerza, el acero que no consume, pues termina exportándolo a otros países. El uso del acero en China creció apenas el 1% en 2014 y la cifra caerá al 0.8% en 2015,
calcula la Asociación Mundial del Acero. Las siderúrgicas chinas, sin embargo, no están bajando el ritmo. Su producción se ve apuntalada por el abaratamiento del mineral de hierro, el principal ingrediente para producir acero. La negativa de las acereras a reducir la producción a pesar de la menor demanda es lo que está irritando a las siderúrgicas del resto del mundo. La estatal Asociación del Hierro y el Acero de China han calificado en ocasiones previas de proteccionistas a los esfuerzos por frenar las exportaciones chinas, aunque han alentado a los fabricantes chinos a reducir las exportaciones. Bueno, pues ahí tiene usted parte de lo que es este tema, donde, bueno, pues ahí por lo pronto pues se mantiene, ¿no?, el consumo que podría tener China sobre el mineral de hierro de Australia, que aunque está a precios bajos, pues siguen consumiendo. Y bueno, pues vamos a ver, aquí lo interesante es con el mineral de hierro de la vuelta, qué va a pasar con estas exportaciones de acero de China. Pero por lo pronto, así el cuadro el día de hoy, y se lo quería compartir. Ya con esto me despido, gracias por la compañía, nos vemos el día de mañana. Si está escuchándome en vivo, quédese con nosotros, en un rato más la charla del día de hoy, y si me está escuchando una versión grabada, nos vemos el día de mañana, pásela bonito. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó